Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Rafael Parayas Strauch. Yo soy el director académico de MIGUNAP y estudiante de noveno semestre. Primero me gustaría darle la bienvenida pues a todas las personas presentes el día de hoy. Estamos muy agradecidos con la compañía y claro está, pues tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente que es el doctor Sergio Andrés Salgado Rueda, que es neurólogo clínico de la FUCS, máster en neuropsicología de la UOC, y pues le damos un gran agradecimiento al doctor por aceptar nuestra invitación para dar la charla de hoy. Entonces, bueno, sin más dilación, damos inicio a nuestra actividad académica. Doctor, creo que tiene el micrófono. Y ahora aquí, ok, ya. Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Ya, ok. Eh, bueno, primero que todo, esto, agradecerles por este espacio. Espero que en estos minutos podamos de alguna forma ver este tema que es muy, muy interesante. Traté de abarcar todo. Realmente es un tema muy, muy extenso, pero yo creo que si tenemos estas claves de cómo abordar el paciente que ingresa con queja cognitiva, yo creo que vamos a saber muy bien cómo enfocar el paciente, qué es lo que debo hacer y más o menos qué es lo que debo pensar. Y vamos a tener también un tiempo para hablar un poco sobre algo muy rápido, el tipo de deterioro cognitivo que hay, el tipo de demencias y finalmente qué tenemos en cuanto a tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente, esto es como la línea que vamos a seguir, hablando por generalidades, hablando de queja, que es deterioro, qué es envejecimiento normal, qué es deterioro cognitivo leve, qué es deterioro cognitivo mayor y al final tratamiento. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, primero definámoslo, ¿cierto? Hay un término que se utiliza y de alguna forma genera un poco de aversión social, que es la demencia. Realmente el término viene como su raíz lo dice, de mentis, es decir, alejado de la mente. Se ha utilizado para muchos tipos de, digamos, de sinónimos, de términos, pero también lo utilizamos para este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y la cognición realmente viene de cognoscere, o sea, de conocer. Actualmente estamos prefiriendo más utilizar términos como deterioro cognitivo, ¿cierto? Que es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, que es muy diferente a la queja cognitiva, que es cuando alguien viene a la consulta porque menciona que está mal a nivel cognitivo o el familiar lo trae por eso. Lo que tenemos que hacer realmente es traducir esa queja en si eso realmente es algo objetivo, subjetivo y si realmente hay deterioro. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, estamos hablando de que aproximadamente existen en la actualidad 50 millones de personas con diagnóstico de demencia en el mundo. Ya sabemos que la edad es el factor de riesgo más importante porque el 90% de ellos van a tener más de 65 años. Lo que quizá es más complejo es que si llevamos esto hacia, por ejemplo, lo que esperamos para el 2050, donde el 22% de la población mundial va a tener más de 60 años, eso quiere decir que más o menos para el 2050 vamos a tener más de 130 millones de personas con diagnóstico de demencia, lo cual pues habla de que esto realmente es un problema de salud pública, sin duda alguna. Ahora bien, no es la edad lo único importante, eso ya lo sabemos, porque si no sería muy fácil decir que en los países donde hay mayor expectativa de vida vamos a tener más demencia, pero eso no necesariamente es cierto. De hecho, en los países en vía de desarrollo, sabemos que tiene una incidencia mayor de la demencia, esto porque hay otros factores diferentes a la edad que hace que se generen pues mucho más probablemente este deterioro cognitivo. Lo otro importante, el impacto cognitivo, el impacto económico y social. Eh, Definitivamente para mí, la demencia es una de las enfermedades más costosas que hay en el mundo. No porque tenga medicamentos caros, ¿sí? Sino porque tiene un costo directo e indirecto global bastante elevado. Más de 850 billones de dólares se gastan en el mundo anualmente para el manejo de estas demencias, donde el 85% realmente es un costo indirecto que se mide a nivel familiar y social, ¿sí? Esto es un costo que puede que no sea directamente como una factura, pero es un costo, ¿sí? Así que los tratamientos
inicialmente se enfocaban en mejorar, en, digamos, curar la enfermedad. Pero ya sabemos que si un tratamiento puede que no cure la enfermedad, pero es simplemente el hecho de retrasar el paso de un deterioro cognitivo leve a una demencia 5 años, va a permitir un ahorro de 280 billones de dólares. Por eso es que ahora los tratamientos realmente están más enfocados en por lo menos demostrar que hay un enlentecimiento en la progresión de la patología. En Colombia, ¿qué tenemos? Bueno, en Colombia sabemos que el diagnóstico de demencia ha ido creciendo. Si bien hubo una caída en el diagnóstico hacia el 2015, como lo vemos en la gráfica, ya podemos saber que para el año 2018 y 2020 se hicieron mucho más diagnósticos de demencia, donde el diagnóstico pues más frecuentemente hecho es el de otras demencias, es decir, demencias mixtas. Quizá lo otro que es algo preocupante y que tenemos que ir pensando frente a la parte del sistema de salud es que el índice de envejecimiento en Colombia para el 2020 es aproximadamente 50. ¿Qué significa esto? Que por cada 50 personas mayores de 60 años hay 100 menores de 15 años. Eso es una relación bastante alta, de 0.5, es muchísimo, ¿cierto? Y lo más curioso del asunto, obviamente, en la medida en que vivamos más tiempo, pues el índice de envejecimiento va a ir con la tendencia hacia arriba, como lo vemos en la gráfica. Eso más o menos sitúa a Colombia con una prevalencia entre 30 a 50 por cada 1.000 habitantes, aunque, digamos, los resultados epidemiológicos pueden ser un poco controversiales. También sabemos que existen la medición de los costos directos medidos por el Plan Obligatorio de Salud, donde más o menos un paciente al año con un deterioro cognitivo leve, perdón, con una demencia leve puede costar 1.5 millones, cualquiera diría eso no es nada, ¿cierto? Uno de moderada 4 millones y uno de grave 8.5 millones. Pero ¿cuál es el asunto acá? Estos costos son los costos que solamente son derivados relacionados con lo que se factura, es decir, medicamentos, si acaso algo de terapia. Pero no se miden los costos directos, que es lo que realmente es costoso, ¿cierto? El tiempo de la familia, el tiempo de las unidades de cuidado crónico, el tiempo de cuidador, el tiempo de enfermera, el tiempo de plan de atención domiciliaria. Todo eso es muy, muy costoso, sin ni siquiera mencionar los años de vida laborales perdidos por el cuidador, ¿cierto? Porque muchas veces el cuidador tiene que dejar de trabajar básicamente para atender a estos pacientes. Esos costos indirectos que no hemos medido realmente son los más preocupantes. Así que definitivamente es una enfermedad que tenemos que saber dominar muy bien. Ahora bien, teniendo ese preámbulo del marco teórico de por qué es importante hablar de esto, entonces sabemos que tenemos una queja. ¿Qué es una queja? Alguien viene porque hay algo cognitivo o el familiar lo envía o viene con el paciente porque dice, hey, aquí está pasando algo. Lo primero que ustedes tienen que pensar es, bueno, tenemos una queja, ¿esto será subjetivo o realmente es una queja objetiva? Yo lo puedo objetizar, ¿cierto? Entonces, aquí se vienen una cantidad de diagnósticos diferenciales como depresión, ansiedad, algo psicógeno, el envejecimiento normal que a veces se interpreta como un deterioro y eso no es verdad, ¿cierto? Entonces, en ese viaje entre convertir la queja en algo objetivo, viene la otra pregunta. Ok, la queja es objetiva, realmente yo la pude evaluar. Entonces viene la otra pregunta, ¿esto es un deterioro? Entonces, la única forma que yo tengo para saber si esto es un deterioro es que yo tengo que tener 2 medidas de tiempo, ¿sí? Es la única forma de saber si algo se ha deteriorado. Si yo solo veo a mi paciente una sola vez, va a ser prácticamente imposible que yo hable de deterioro. Yo tengo que tener una medida, bueno, un tiempo 1, un tiempo 2, para evaluar si realmente hay un declive en las funciones cognitivas. Y esto viene acompañado que yo también tengo que saber, bueno, si tengo al final un deterioro, ¿cuánto deterioro es? ¿Es leve, es moderado, es mayor? ¿De qué dominios? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el tipo de evolución? Entonces, esto es lo que finalmente uno tiene que hacer cuando llega el paciente a la consulta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la historia clínica no dista de una historia clínica que hacemos siempre, pero posiblemente tengamos un perfil más allegado a cómo se hace una historia clínica en psiquiatría y en psicología. Es decir, a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, en la ocupación, saber si el paciente tiene una ocupación actual y si no lo hace, ¿qué hacía antes y desde cuánto tiempo lleva cesante? ¿Por qué? Porque muchas veces las quejas y los deterioros cognitivos empiezan a ser visibles
en el momento en el que, por ejemplo, el paciente se pensiona. ¿Sí? Entonces, es muy importante para nosotros poder establecer esa temporalidad. Los años de estudio es fundamental, son fundamentales porque sabemos que esto nos va a cambiar un poco la puntuación de las pruebas de tamizaje que yo voy a realizar. ¿Sí? El acompañante es clave. ¿Sí? Casi que de entrada les podría decir que si el paciente viene solo, no necesariamente con un familiar, puede ser con un informante, con una persona que lo conozca. Si viene solo es muy complicado hacer el abordaje. Generalmente necesitamos a alguien que nos ayude también a corroborar o que nos permita evaluar otras cosas de las cuales el paciente no cae en cuenta. Y también pues vamos a explorar otras cosas. Maneja más de un idioma, los hobbies que hace el paciente, la lateralidad. En el motivo en consulta, no puede nunca, nunca faltar incluir si el paciente viene por cuenta propia o si el paciente lo remite un familiar, ¿sí? Porque casi todas las enfermedades cognitivas, el paciente tiene una mala autopercepción, tiene un mal insight, ¿cierto? Una mala introspección. El paciente o no se percibe que está mal, o quizás se percibe mal, pero no a la magnitud que debería percibirse. Generalmente son las demás personas los que dicen, ahí, está muy mal, y el paciente te lo dice, no, eso no, no estoy tan mal, no estoy tan mal, ¿cierto? Pero realmente el familiar dice, no, sí está mal. ¿Sí? Esto es muy importante porque le empieza a dar una idea, y mire que desde el motivo de consulta uno se empieza a imaginar. Y lo otro es establecer la temporalidad. Esto a veces es muy difícil, porque cuando llegan, generalmente dicen, no, doctor, es que en los últimos meses está mal. Entonces uno debe siempre preguntar, ¿realmente esto lleva meses o lleva más tiempo? Entonces uno lo que hace es indagar frente a pequeños cambios. Uno dice, venga, ¿desde cuándo usted empezó a ver pequeños cambios? Así sean pequeños, así sean cambios que tal vez pensamos que son por la edad. Entonces generalmente dice, ah, no, doctor, esos cambios vienen hace como 3, 4 años, pero es que lo más grave es este año. Ah, bueno, ok. Pero entonces uno ya establece un poquito una temporalidad. Eso es muy importante para estas enfermedades. ¿Cómo hacer la enfermedad actual? ¿Cómo hacer la anamnesis? Hay que tener cuidado con algunas preguntas como, ¿cierto? ¿Cómo está su memoria? ¿Desde cuándo no está acuerdo? ¿Se siente mal de la cabeza? ¿Desde cuándo está desorientado? No solamente porque pueden ser un poco ofensivas, obviamente, sino porque no nos van a dar información. Si yo quiero realmente evaluar la parte cognitiva, yo tengo que evaluar situaciones específicas y apoyarme a veces de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la orientación de mi paciente, yo puedo decirle, venga, el paciente será que coge transporte público, como lo hace, si el paciente conduce o maneja como lo está manejando bien, se pierde en sitios conocidos. En cuanto a la memoria, ¿será que el paciente necesita ahora llevar todo apuntado porque no se acuerda? Repite conversaciones, pierde objetos con facilidad, no se acuerda los nombres de los familiares. En funciones ejecutivas, que eso es tal vez lo más importante y lo más interesante. Entonces, si el paciente cocina, uno le puede decir, bueno, ¿cómo está cocinando? ¿Será que cocina bien? ¿Será que ya no cocina tan bien? ¿Cómo va al supermercado? ¿Puede ir al mercado bien? ¿Sabe cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto le tiene que devolver? ¿Compra lo que es? O va al supermercado y cuando llega a la casa compra lo que no debió haber comprado. Es decir, el paciente puede vivir solo o hay que hacer algún tipo de supervisión. Estas cosas son muy importantes que uno las pregunte tal cual. El análisis afectivo y emocional es clave. No puede faltar nunca, nunca, nunca cuando estamos en la valoración cognitiva. Cognición social, cada vez un dominio interesante, importante. Ya sabemos que hace parte de los dominios fundamentales a indagar. ¿Qué vemos acá? La falta de empatía, ¿cierto? La prudencia, el aislamiento, los problemas en relaciones interpersonales son muy importantes indagarlos. Paciente que está distráctil, que se le olvida todo, que dejó la estufa prendida, que se le quemó, ¿cierto? El agua la dejó hirviendo y al final pues terminó sin agua, perdió las llaves, no puede hacer 2 cosas o 3 cosas al tiempo, cuando antes lo podía hacer. Obviamente yo siempre tengo que correlacionarlo a lo que mi paciente ha sido, porque acuérdense que aquí estamos hablando de deterioro, ¿sí? Si la persona siempre ha sido así, pues yo no puedo hablar de deterioro, ¿sí? Lenguaje, el síndrome de la punta de la lengua, ¿cierto? Es decir, la persona se le olvida el nombre de las cosas, alcánceme el cosito, el bichito, el coso este, ¿cierto? ¿Qué pasa? La denominación está faltando o a veces se quedan bloqueados, están en una conversación y se bloquean porque
tienen una dificultad en el lenguaje expresivo o en el lenguaje de comprensión. Entonces, esto también hay que indagarlo tal cual así. Y la conducta, pues preguntar si el paciente está teniendo alguna conducta extraña, ritualista, cómo es el autocuidado, ¿no? Ya no se cuida, ya no se peluquea, ya no se afeita, ya no se lava los dientes, ya no le gusta bañarse. Estas cosas son muy importantes y obviamente indagar por irritabilidad y todo eso. Entonces, como podemos ver, realmente el rastreo activo y situacional de una enfermedad actual de un paciente con quejas cognitivas es muy amplio y como les dije, posiblemente es una entrevista que requiere mucho tiempo. A veces, les soy sincero, en la primera consulta va a ser muy difícil que logremos hacer todo, ¿sí? Porque requiere uno mucho tiempo y a veces se requiere más bien en los controles poder ir definiendo bien de qué se trata. Esto hay que comentarlo también a los familiares y al paciente para que sepan que esto pues obviamente es como un continuo, ¿no? En el examen físico, o sea, aparte del examen mental, hay ciertas cosas que sabemos que en cognición son muy importantes, ¿cierto? Hay trastornos neurocognitivos que generan alteración de movimientos anormales, de anosmia, de rigidez, de parkinsonismo, de alteración sensitiva, sensorial, reflejos anormales, cambios en la marcha, trastornos de coordinación. Un signo muy importante que es el signo de voltear a mirar al acompañante, ¿no? Esto es un signo que está ya demostrado y es cuando usted está en la consulta y le pregunta al paciente, dígame a qué fecha estamos, ¿cuál es la fecha de hoy? Entonces el paciente en lugar de contestar, voltea a mirar al acompañante, ¿cierto? Como diciéndole, hey, ayúdeme aquí, ¿cierto? Ese signo es muy, muy importante porque nos habla un poquito de algo de dependencia, que el paciente está perdiendo la independencia, ¿no? Entonces, es un signo físico y uno lo tiene que consignar como tal. Quizá de los signos neurológicos, los que podemos ver mucho más reales son los famosos reflejos de liberación frontal, ¿cierto? Sabemos que al nacer tenemos unos reflejos de defensa, de cuidado y de preservación, ¿cierto? Que en la medida en que hay una fase de mielinización del cerebro, especialmente el lóbulo frontal, esos reflejos se van durmiendo. Pero cuando yo tengo una demencia, como hay una alteración frontal, esos reflejos se liberan y se vuelven a, digamos, mostrar. Entonces es lo que vemos, por ejemplo, acá, el famoso reflejo del besuqueo. No sé si corre bien el video, si lo ven igual. Entonces colocamos acá el dedo, ¿cierto? Y la paciente hace como el de trompa, ¿cierto? Como si estuviera lanzando un beso. El glabelar, que tal vez es muy conocido, que normalmente lo que debe pasar es eso, es decir, yo hago un estímulo repetitivo y la persona no debe parpadear, pero cuando está alterado, la persona parpadea de forma inflexible, no puede controlar el parpadeo. Y tal vez el otro bastante conocido, pues es el reflejo palmo-mentoniano, donde hacemos un estímulo a nivel palmar y se genera un jerk, un movimiento mentoniano, ¿sí? Hay que tener cuidado porque en algunos pacientes puede ser normal encontrarlo, pero pues correlacionado con una enfermedad degenerativa pueden ser signos. Es decir, estos serían los signos físicos del trastorno cognitivo que estamos viendo. Y que yo también, obviamente, en la historia clínica lo debo explorar. Muy bien. Ahora bien, yo tengo una herramienta para volver eso subjetivo en algo objetivo. Ponerlo en números, ¿cierto? Yo quiero saber, bueno, esto que me cuenta que logré explorar, ¿esto cuánto es? ¿Qué puntaje le pongo? ¿Esto qué es? O sea, ¿qué digo aquí? ¿Esto está mal? ¿Qué tan mal está? Entonces nosotros contamos con unas pruebas muy rápidas que se llaman las pruebas de tamizaje o de cribado. Las pruebas son rápidas, baratas, no requieren mayor entrenamiento, son muy sensibles, no tan específicas, pero son bastante buenas, ¿sí? Las limitantes pues son muchas, obviamente sabemos que una prueba de tamizaje tiene sus cosas buenas, pero pues también tiene sus limitantes. Por ejemplo, no me ayuda a establecer muy bien el perfil cognitivo en paciente. La mayoría de ellas no me permite identificar el deterioro cognitivo leve, sino que la mayoría identifican ya al paciente con demencia. La mayoría, hay algunas que no.
Tiene efecto techo en pacientes con baja escolaridad, es decir, hay pacientes con baja escolaridad que nunca van a puntuar perfecto, así la cognición sea normal. Y el efecto piso, que es exactamente lo contrario, o sea, en pacientes con alta escolaridad, inclusive teniendo deterioro cognitivo, me puntúan normal, ¿cierto? Pero me puntúan normal porque como tienen esa alta escolaridad, a pesar de que tienen deterioro, yo no los alcanzo a identificar. Sabemos que son unas, digamos, desventajas, pero en su mayoría son muy buenas. En Colombia, y esto es muy importante, la idea es que nosotros utilicemos pruebas de tamizaje que sean validadas en Colombia. Bueno, y las que tenemos validadas en Colombia son las que vemos aquí. El Minimental, el MOCA, el test de reloj, el Minicoc, el K-Test, el INECO, el Peso Test y el Addenbrooke, ¿sí? Esos son los que tenemos por ahora validados en Colombia. Hay algunos que son validados al español, pero no están validados en Colombia. Y pues también tenemos unos cuestionarios y unas escalas que realmente con esta parte de la virtualidad y la telemedicina han sido de una ayuda bastante importante porque pues como no teníamos la forma de hacerlo presencial, a través de cuestionarios sí podríamos hacer una identificación de la queja cognitiva. Vamos a mencionar algo muy rápido de las pruebas de cribado. Minimental, ¿cierto? Todo el mundo lo conoce. Minimental Colombia, ¿no? Minimental Colombia, recuerden que Minimental Colombia, como nosotros en Colombia no tenemos estaciones, esa pregunta la cambiamos por ¿qué hora es? ¿No? Y las palabras que utilizamos son casa, árbol y perro, ¿sí? Parece, a uno le podrá parecer, bueno, pero ¿qué pasa si yo utilizo otras palabras? Pues la idea de las pruebas de tamizaje es que uno las aplique tal cual, ¿sí? Esa es la importancia de conocer cuáles son las pruebas que están validadas. ¿Para qué sirve Minimental? Evalúa atención, memoria, lenguaje, cálculo, orientación y visoconstrucción. Es muy rápida, hay que decirlo, y tal vez es un instrumento muy, muy utilizado a nivel mundial. Pero tiene muchas desventajas. Sufre mucho con la escolaridad, no me ayuda a identificar deterioro cognitivo leve y no hace ni una exploración en la función frontal. Quizá en la memoria de trabajo, pero el resto no me explora funciones ejecutivas. De hecho, se había pensado, ¿cierto?, en jubilar el Minimental. La mayoría, la verdad, ha entrado en desuso. ¿Por qué no se ha dejado utilizar el Minimental realmente? Porque sigue siendo utilizado en algunos estudios pivotales para la prueba de medicamentos. Mientras eso se haga, pues va a ser difícil que desaparezca. ¿Y por qué? Pues porque hay otras pruebas que son muy buenas y que realmente en cuestiones de tiempo son muy parecidas. Tal vez la más conocida por ustedes y la más completa sea MOCA, en MOCA Colombia, ¿cierto? Tenemos una exploración de funciones ejecutivas. La exploración de la memoria es mucho más robusta que la de Minimental. La evaluación del lenguaje es mucho más importante. Es muy sensible y esta sí me permite identificar deterioro cognitivo leve. Digamos, ¿cuál sería la desventaja? La duración, sobre todo si no hay tanta experticia, puede ser incluso el doble del Minimental, más o menos 10 minutos, ¿sí? Y tiene otra desventaja muy grande y es en pacientes con baja escolaridad. De hecho, el mismo MOCA indican, ustedes lo van a ver abajo, que le agregamos un puntico si el paciente no ha tenido el bachillerato completo, es decir, menos de 12 años de estudio. ¿Por qué? Porque es una prueba que se ve muy, muy afectada por la escolaridad. Entonces, tal vez en un paciente analfabeta no sea la mejor, ¿sí? Tenemos otra, el K-Test y el Minicoc. Tal vez el Minicoc es muy, muy, muy conocido. El Minicoc es como una fusión entre unas pruebas de Minimental y el test de reloj. Entonces utiliza la valoración de la prueba de memoria del Minimental y utiliza el test de reloj. Y el K-Test viene siendo como un Minicoc mejorado. El K-Test utiliza la prueba de memoria del MOCA, que es mucho mejor que la de Minimental, utiliza el test de reloj, pero además utiliza la valoración de la fluidez verbal que también se utiliza en MOCA. Es decir, hace una exploración de memoria mucho más robusta y de funciones ejecutivas, que también está validado a Colombia.
Otras baterías menos conocidas, el INECO, que realmente es muy importante cuando yo sospecho de los pacientes con síndrome frontal, ¿cierto? Ya sea dorsolateral, cíngulo anterior, orbitofrontal, estos pacientes con demencia frontotemporal, por ejemplo, el mejor test de cribado sin duda alguna sería INECO, pero pues obviamente es muy limitado, también para hacer una exploración, digamos, de perfil completo, y realmente como es menos conocido, pues no es tan fácil de aplicar. El peso test, que es muy interesante, es muy poco conocido, pero es muy interesante, porque el peso test es una forma de poder esquivar este problema del analfabetismo, porque los pacientes analfabetas puede que tal vez no sepan dividir, multiplicar, restar, pero sí manejan dinero, ¿sí? Eso ya lo sabemos, eso se había hecho en el Eurotest. Y hay un peso test. Entonces, utilizamos realmente, ¿cómo se hace el test? Con monedas y con billetes, ¿sí? Se utilizan monedas y billetes y de esa forma se hace una exploración. Es bastante interesante para este tipo de pacientes, no necesitamos papel, no necesitamos lápiz, es otra opción, ¿no? Obviamente no se trata de que uno se aprenda todas, yo pienso que hay que ser prácticos, pero bueno, está bien que uno conozca qué tenemos. Esas son las que vamos a mencionar, las que tenemos disponibles en Colombia. Ahora, los cuestionarios, tenemos el Pfeiffer, tenemos el test de informador, que son, ustedes lo pueden encontrar en internet, son muy fáciles de aplicar, son unas preguntas. El test del informador es bastante útil porque es un test que se aplica no al paciente, sino al informador, ¿sí? Entonces me permiten saber, hey, este paciente posiblemente tenga alguna alteración cognitiva, y los test de funcionalidad que yo creo que todos conocemos. ¿Por qué hay que hacer exploración de la funcionalidad? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, porque eso es lo que me va a mí a definir si yo tengo un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor. Es decir, me define entre demencia y no demencia. Es la funcionalidad, la independencia la que finalmente me va a decir a mí si estamos ante una demencia o no. Entonces, por eso el test de funcionalidad, el que ustedes quieran, o todo, digamos, cada uno tiene unas ventajas, quizás el más conocido por todos es el Bartel, pero no es el único. Está también el GDS, que utilizamos mucho en neurología también. Pero bueno, por poner ejemplos de cuáles son los test de funcionalidad más utilizados. Con todo esto llegamos a la famosa exploración neuropsicológica. ¿Qué es neuropsicología? La neuropsicología es la unión de conducta, ánimo y afecto y cognición. Eso es neuropsicología. Cuando yo hablo de neuropsicología, no solo hablo de cognición, ¿cierto? Sino que hablo de conducta y de afecto. Por eso es la exploración más importante, de mayor magnitud, de mayor especificidad que tenemos, ¿cierto? La famosa prueba de neuropsicología. La prueba de neuropsicología no es un test de coeficiente intelectual, ¿no? Eso es diferente. Un test de coeficiente intelectual puede hacer parte de una prueba de neuropsicología, pero una prueba de neuropsicología no es una prueba de coeficiente intelectual, es mucho más que eso. Es muy completa, permite hacer es así, a diferencia de los test de tamizaje, permite hacer un perfil cognitivo en paciente, sirve para diagnóstico, sirve para seguimiento, sirve para poder plantear algún tipo de rehabilitación por terapias, sirve para saber cuál tipo de perfil de demencia tiene mi paciente, o si tiene un perfil mixto. Me permite también, me ayuda a descartar otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ahora, la prueba de neuropsicología, como todo en la vida, pues no es para todos. Los pacientes que tengan un deterioro muy avanzado, pues no vale la pena pedirla, no la van a poder hacer, ¿cierto? Y pues también hay unos aspectos socioeconómicos que no podemos ignorar. La prueba de neuropsicología es una prueba que generalmente se aplica en las ciudades grandes, ¿sí? Porque pues en los municipios hay escasez de neuropsicólogos y son pruebas largas, ¿no? A veces inclusive se necesita más de un día que el paciente vaya y vuelva, y eso tal vez para algunos pacientes no es una opción. Solamente uno tiene que mirar si es posible hacerla y si es factible. Para mí siempre tiene que acompañar una exploración cognitiva. Ahora bien, vamos ahora sí a entrar en detalle. Dejamos a un lado un poco la parte de la anamnesis, de la historia clínica, de la exploración
cognitiva y neuropsicológica y nos metemos más hacia el mundo de la patología. ¿Cuáles son los factores de riesgo, cierto? ¿Por qué yo puedo terminar con una demencia? Bueno, ustedes saben que existe una gran cantidad de factores genéticos, tal vez el más conocido, la ApoE, los alelos de la ApoE, donde la ApoE4, cuando son homocigotos, pues el riesgo de hacer una demencia tipo Alzheimer puede ser más de 15 veces. Pero hay unos factores de riesgo y por eso hablamos mucho de que si nosotros queremos prevenir las demencias, pues tenemos que impactar en la calidad de vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la educación, la menor en alfabetismo puede aumentar un 8% el tener demencia, la hipoacusia, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la depresión no corregida, el sedentarismo, el aislamiento social, la diabetes, ¿sí? Casi que el 35% de los pacientes que van a hacer un deterioro mayor son factores modificables, ¿no? Eso quiere decir, y ya los hemos estudiado, que si yo logro controlar estos factores, yo podría inclusive eliminar tajantemente un 5% de la cantidad de demencias que voy a tener, ¿sí? Y lo más interesante es, en los pacientes que ya tienen el deterioro, el hacer control de factores de riesgo puede disminuir la velocidad de deterioro. Entonces, mire que son factores incluso que no son solamente importantes en prevención primaria, sino en prevención secundaria. Entonces, esto es bien interesante porque esto es lo que finalmente tenemos que, es decir, dentro del plan de tratamiento, dentro del plan de búsqueda, tenemos que hacer esto. Bueno, una pregunta muy frecuente, bueno, ¿y qué es envejecimiento normal? Bueno, pues les cuento, el envejecimiento empieza desde los 20 años, es decir, después de los 20 años nos empezamos a envejecer. Así es la vida, nada que hacer, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque esa es la cúspide de la mielinización. Hasta ahí termina el desarrollo del cerebro y bueno, ¿qué viene? Pues el deterioro. Ahora, obviamente, que más o menos la expresión del envejecimiento se ve después de los 50 años, ¿bueno? Pero fisiológicamente el deterioro empezaría después de los 20, 25 años. Más o menos perdemos 0.4 milímetros de tejido cerebral anual, ¿sí? Por eso cuando yo hago una imagen de cráneo de resonancia a un paciente con edad avanzada, vamos a tener un nivel de atrofia. Pero eso no significa que el paciente tenga demencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Puede ser un deterioro, perdón, una atrofia esperada, ¿no? Sabemos que no se atrofia todo por igual. El prefrontal es el que más sufre, seguido del temporal y el hipocampo. Y el cerebelo y la parte subcortical son las que menos sufre la parte del deterioro. Envejecimiento, cuando uno habla de envejecimiento normal, a mí me gusta la clasificación de las inteligencias, porque es lo que más lo ayuda a uno a saber qué es envejecimiento normal y qué no es envejecimiento normal. Entonces, el envejecimiento normal, digamos, uno tiene, digamos, dos, eso es una teoría evidentemente la más aceptada, podría agruparla en dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. ¿Cuál es la cristalizada? Es toda esa capacidad y conocimiento y aprendizaje que yo adquiero con la experiencia. Entonces, son todas esas funciones cognitivas que no solo no se empeoran con la edad, sino que mejoran con la edad, ¿sí? Entonces, lenguaje, semántica, juicio, raciocinio, conocimiento mecánico, orientación espacial, ¿sí? Entonces, esas son las que yo esperaría que no se alteren en envejecimiento, ¿sí? En cambio, las fluidas son las, digamos, las capacidades cognitivas que yo utilizo para adaptarme y que no dependen de la experiencia previa. Estas sí son las que pueden alterarse, obviamente en un grado muy leve, con el envejecimiento. ¿Cuáles son? La velocidad de procesar cognitivamente las cosas, la atención compleja, la memoria episódica, la memoria prospectiva y la flexibilidad cognitiva. Sí vemos que hay algunos cambios y eso podría ser parte del envejecimiento normal. Por eso siempre que hacemos pruebas, hacemos puntajes siempre en referencia a la edad del paciente en que yo hago la prueba y el nivel de escolaridad, ¿cierto? Es decir, las pruebas no se analizan con el puntaje absoluto y punto, no. Esto tiene unos puntajes escalares, inclusive a veces baremizados, dependiendo de la población. Entonces, si tenemos un envejecimiento, ¿cierto? Normal, pues hablaremos de un envejecimiento satisfactorio o exitoso. Y si no lo tenemos, pues hablaremos de que tenemos un deterioro cognitivo.
El término demencia senil no existe. Eso no existe. Bueno, ese término hay que borrarlo de nuestra mente. Si algún paciente le dice eso, hay que explicarle eso. No existe. O me envejezco bien o envejezco mal, ¿cierto? Pero no hay ese término. Bueno, cuando ya tengo un deterioro, ¿cierto? Digamos, saliendo de este campo de envejecimiento normal deterioro, entonces yo tengo que saber, bueno, ¿cuánto es? Entonces, si yo tengo un deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo mayor. ¿Cuál es la diferencia realmente? La diferencia es la funcionalidad. Entonces, por eso les dije, depende de la funcionalidad, la independencia. Yo puedo tener alterado uno o varios dominios, pero si yo soy completamente independiente, pues yo tengo un deterioro cognitivo leve. Pero si esas alteraciones de uno o más dominios me generan un impacto funcional importante, ¿cierto? Ya muy visible, hablaremos de un deterioro cognitivo mayor, ¿cierto? Esto es lo que sería igual a demencia. Bueno, a veces lo consignamos con este término, pues para no utilizar el término demencia, pero son intercambiables. Bueno, el deterioro cognitivo leve, la recomendación es que yo lo clasifique. Lo clasifico en que obviamente el dominio más alterado por frecuencia lejos es la memoria. Entonces el deterioro cognitivo leve yo lo debo clasificar es si es amnésico o no amnésico. Y además debo decir si es solo memoria o es algo más que memoria. Entonces yo al final tengo 4 clasificaciones. Deterioro cognitivo leve amnésico de único dominio, es decir, solo es memoria, o de múltiples dominios, si es más que memoria, y no amnésico, dominio único, si no es memoria, y pues hay que decir cuál. Entonces, por ejemplo, yo digo deterioro cognitivo no amnésico de dominio único y entre paréntesis pongo atención o pongo función ejecutiva. O este que sería el no amnésico de múltiples dominios. Bueno, ¿por qué hacemos la clasificación? Bueno, porque ya sabemos que dependiendo de la clasificación que yo utilice, el deterioro, mi paciente podría tener más probabilidad de virar o evolucionar hacia un tipo de demencia específico. Por ejemplo, los amnésicos casi siempre pueden evolucionar en su mayoría en más de un 50% a un Alzheimer, ¿sí? O Alzheimer, se puede decir cualquiera de las dos formas. Estamos en habla hispana, no hay problema. O pueden ser o hacer parte de un trastorno neuropsiquiátrico. En cambio, los no amnésicos posiblemente tengan un poquito más de frontotemporal y Lewy, aunque también el vascular es muy mixto, es decir, se puede comportar como cualquiera de los demás. Cuando tengo un paciente con deterioro cognitivo leve, yo ya sé que más o menos más del 50% de los pacientes va a progresar, pero también sé que al 20 al 25% van a mejorar. Por eso el deterioro cognitivo leve hay que seguirlo, hay que seguir ese paciente. Yo no hago un diagnóstico de deterioro cognitivo leve y le digo, listo, todo sale muy bien, tranquilo, no se preocupe. No, y bueno, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y ya cuando tengo un deterioro cognitivo, ya sea leve o mayor, yo tengo que establecer si eso que veo es una enfermedad neurodegenerativa o es algo que yo pueda tratar. Esto es muy importante. Por eso, dentro de la valoración de mi paciente, yo siempre debo incluir una neuroimagen, al menos básicos, y dependiendo de mi sospecha pueden ser ampliados. Bueno, la imagen digamos, de utilidad, la más usada es la resonancia, pero la verdad que dependiendo pues, de la situación donde estemos, se podría utilizar un ATAC, pero eso sí, un ATAC de alta resolución. Y los laboratorios mínimos, ¿cierto? Cuadro hemático, glucemia, TSH, función renal, BDRL, que todavía seguimos viendo bastantes casos de sífilis tardía. Datos que pues, muchas veces realmente solamente medir la vitamina B12 es suficiente, la vitamina D. Ya sabemos en los últimos estudios es un factor de riesgo para generar demencia el tener déficit de vitamina D. Y electrolitos, por lo menos, ¿cierto? Y si yo sospecho algo más, bueno, pues lo haré. ¿Por qué debo hacerlo? Porque pues obviamente estamos en el campo de las famosas demencias secundarias. Y esas demencias secundarias son las que yo puedo tratar o las que no puedo tratar, ¿cierto? Y de las que no puedo tratar, digamos, las que no puedo revertir, no, sí las puedo tratar, pero no revertir. Tal vez la más frecuente, la demencia vascular, sin duda alguna, pero mi postraumática, tóxica, neoplásica, hidrocefalia, posinfecciosa, autoinmune, bastantes. Tal vez la más importante, la demencia vascular, que ya sabemos que depende del tipo de infarto que yo tenga.
Entonces yo puedo tener una demencia vascular genética como el CADASIL, una demencia vascular hemorrágica, una demencia vascular por hipoperfusión, por ejemplo, el paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, o una anemia. El paciente tiene enfermedad de pequeño vaso, típico de hipertensos, diabetes o diabetes, o pacientes que han tenido múltiples infartos o que han tenido un solo infarto, pero en algunos sitios estratégicos, como por ejemplo el tálamo, que uno sabe que generalmente de las demencias. Nosotros ya sabemos que las demencias de cambios genéticos, anatómicos, celulares, que se correlacionan con un perfil clínico. Esas son las demencias, ¿sí? O sea que en la actualidad yo debería hacer el diagnóstico así. Lamentablemente en Colombia a veces tenemos ciertas cosas, pero la mayoría lógicos. Es nuestra realidad. A nosotros nos toca, ¿cierto? Como MacGyver o como MacGyver, ¿cierto? Nos toca con las uñas, nos toca con pocas cosas hacer realmente maravillas. Y no debería ser así. Actualmente deberíamos tener un poco más de especificidad en nuestros diagnósticos y no solamente hacer diagnósticos basados en un perfil clínico. Bueno, ¿por qué? Porque ya sabemos que las patologías tienen patrones de alteración neuronal diferentes. Sabemos que hay unas que se acumulan extracelulares, como la amiloide, hay otras que son intracelulares, como la TDP, la tau, la alfa-sinucleinopatía, que es la misma de Parkinson, ¿cierto? Que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de Alzheimer. Entonces, realmente poder hacer una valoración de la proteína que está mal, pues me llevaría a mí a ser mucho más preciso con el diagnóstico, ¿sí? Y esto es básicamente lo que hacemos o lo que se hace en el mundo, ¿sí? Yo tengo todas estas herramientas, yo tengo un perfil clínico que va a ser el final de la cadena, ¿cierto? Pero antes de que haya este perfil clínico, yo tengo una gran cantidad de alteraciones genéticas neuropatológicas que van sucediendo. ¿Cuál sería el ideal o lo que buscamos? Que podamos hacer un tratamiento antes de que empiecen los síntomas. Y, evidentemente ese sería como el top, ¿no? El poder corregir el problema antes de que se presente. Vamos a hablar unas cosas muy breves de las demencias más conocidas, de las demencias primarias más conocidas, ¿cierto? Alzheimer, como lo ven ahí, en su famoso descripción de la paciente Auguste Ter, que nos ha enseñado muchísimo. Pues es la enfermedad degenerativa más frecuente, sin duda. Empieza generalmente por encima de los 65 años. Todo paciente que empiece antes de esta le llamaremos un Alzheimer de inicio temprano, pero la mayoría van a ser por encima de 65 años. El deterioro primordial del Alzheimer típico es la alteración de memoria hipocampal, es decir, el paciente no puede almacenar nueva información. Por eso le queda muy difícil recordar la información reciente, pero la antigua no, porque la antigua, la memoria antigua, recuerden que no se almacena en el hipocampo, la memoria antigua se almacena en toda la corteza. Entonces la persona puede utilizar la memoria antigua, pero no la reciente, porque la reciente requiere el hipocampo y es ahí donde está el proceso neuropatológico más importante de Alzheimer. Obviamente no es lo único. Empieza el paciente a hacer disfunción ejecutiva, alteraciones de apatía, cambios afectivos. Pero también tengo patrones de Alzheimer atípico que a veces me dificultan mucho la cosa. Y hay Alzheimer que, por ejemplo, parecen afasias, hay Alzheimer que parecen realmente una ceguera cortical, y hay otros que parecen como si fueran variantes frontotemporales, o incluso parecen trastornos bipolares, porque hacen mucho mucho trastorno de la conducta. Serían las excepciones, pero los hay. Sabemos por Brack, que tal vez es una de las personas que más ha estudiado los acúmulos de proteína, que en esta gráfica tenemos, así es como se distribuye temporalmente la amiloide, y así la tau. Recordemos que el Alzheimer probablemente es una alteración beta amiloide y fosforilación de la tau. Y ya sabemos que incluso la tau es la que tiene que ver mucho más con el deterioro cognitivo. Porque acuérdense que la amiloide se puede incluso acumular normalmente en el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el tener amiloide en el cerebro significa o es igual a Alzheimer. Los patrones de atrofia, ¿por qué hacer imágenes? Esto es un PET, obviamente.
y esta es una resonancia, porque sabemos que los patrones de atrofia van a ser sobre todo parietales, hipocampales, incluyendo el precuneus, incluyendo el esplenio del cuerpo calloso, como lo vemos acá. Pero hay Alzheimer atípicos, por ejemplo, este que tiene una atrofia simétrica. Ustedes ven aquí una atrofia mucho más marcada del lado izquierdo que el lado derecho. O cuando tenemos una atrofia posterior progresiva, entonces Alzheimer que hacen atrofia inclusive del lóbulo occipital. Son variantes atípicas del Alzheimer, son Alzheimer, ¿cierto? En Colombia es bien complicado hacer un diagnóstico definitivo de estos. ¿Por qué? Porque no tenemos marcadores patológicos, ¿no? Solamente podemos hablar de perfiles. La actualidad yo debería hacer un diagnóstico de Alzheimer así. Yo tengo el perfil, la sospecha, y yo tengo que inmediatamente hacer la medición de beta amiloide y de tau, fosforilada, ya sea a través de estudios de líquido, biomarcadores indirectos sanguíneos o a través de PET. Bueno, esta combinación es la que me va a permitir a mí hacer el diagnóstico real de Alzheimer, ¿cierto? Cuando yo tengo amiloide, tau, con o sin lesión neuronal, es cuando yo puedo decir mi paciente tiene Alzheimer, ¿cierto? Y como les digo, acá no tenemos la disponibilidad de hacer estos biomarcadores, por lo menos no en la clínica, sí los tenemos, pero solamente en estudios experimentales. Bueno, y esto es lo que yo les decía, o sea, lo ideal sería hacer un diagnóstico acá. Miren todos los años que pasan, o sea, todo lo que pasa antes, beta 2, amiloide, tau, cambios de PET, y luego al final es que el paciente me hace un deterioro cognitivo leve. Aquí es donde estamos cogiendo al paciente. Ya han pasado por lo menos 30 años de enfermedad, ¿sí? Por lo menos 30, 40 años de enfermedad. Hay algunas excepciones como los Alzheimer genéticos, vale la pena mencionarlo porque en Antioquia, recuerden, tenemos el nicho de Alzheimer genético más grande del mundo, con la mutación famosa de la presenilina 1, también conocido como el gen paisa, ¿no? Estos son Alzheimer, pues, de película de Hollywood, ¿cierto? Still Alice, por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de Alzheimer que empieza a los 30, 40 años, que generalmente no viven más de 60 años. Esto tiene un patrón de herencia mendeliana, es la excepción. La excepción, obviamente, los Alzheimer no se comportan así en su mayoría. Pero bueno, como estamos, digamos, aquí en Colombia, vale la pena que reconozcamos que existe esta entidad también. Hay una clasificación nueva de la demencia, la famosa late, ¿cierto? Esta demencia fue clasificada en el 2019, muy reciente, y ha sido una demencia que ha permitido diferenciar un poco de pacientes que los llamamos Alzheimer y que no son Alzheimer, que son estos pacientes por encima de los 80 años que hacen solo compromiso de memoria, nada más. Y ese compromiso de memoria solamente se traduce en atrofia del hipocampo. ¿Sí? No hacen nada más, no hacen deterioro de función ejecutiva, no hacen deterioro del lenguaje, no hacen atrofia parietal, no. Solo hipocampal y solo memoria. ¿Qué sabemos actualmente? Que esto no es por amiloide ni por tau, sino por TDP43, que es otra proteína, como lo vemos acá. Entonces, esto lo sabemos bien, la diferencia. Aquí arriba tenemos un paciente con un patrón de Alzheimer y arriba un paciente con late. Entonces, el paciente con Alzheimer, aquí vemos un gran acúmulo de proteína amiloide, mientras que en el late no. Y la atrofia del hipocampo en el Alzheimer, pues sí la hay, pero es mucho más pronunciada en el late, ¿no? Esto es, obviamente, como les digo, nosotros vamos un paso atrás porque no hacemos las mediciones patológicas, pero bueno, vale la pena que ustedes reconozcan esto. La frontotemporal, que realmente es tal vez el tipo de patrón de demencia más mix que hay, es muy heterogéneo. Yo puedo tener la variante más conocida, que es la variante conductual. Entonces, son estos pacientes que hacen trastorno de la conducta, irritabilidad, falta de empatía, empiezan a comer rápido, comer dulces, conductas ritualistas, cambian completamente, que muchas veces se diagnostican como trastornos bipolares, ¿sí? Que es la más conocida. También tengo la variante lingüística, entonces el paciente deja de hablar o deja de entender progresivamente, lo que llamamos afasias progresivas. Y un sinfín de patologías bastante heterogéneas que llamamos como Parkinson Plus, o sea, enfermedades como que tienen parkinsonismo, la misma esclerosis lateral amiotrófica,
que podríamos constituirla dentro de esta variante de demencia frontotemporal. No dice, pero la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de músculo y nervio. ¿Cómo así? ¿Y de médula? Pues sí, también es una demencia frontotemporal, ¿no? Es un tipo de patrón de demencia frontotemporal. Entonces, como ven, esto es muy heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo. Aquí este es el patrón de Brack. Este es el ejemplo del TDP43, pero la verdad que yo puedo tener frontotemporal basada por tau, basada por FUS, bueno, por diferentes proteínas. La más conocida, que es la que les mencioné, que es la variante conductual, que casi siempre hace una atrofia asimétrica y la mayoría del hemisferio no dominante. Obviamente, como su nombre lo dice, pues la atrofia va a ser frontotemporal, ¿sí? Esa es la gran diferencia con el Alzheimer. En el Alzheimer, si bien hay atrofia frontal, no es tan marcada como si en la frontotemporal. Este, por ejemplo, es un perfil asimétrico de una fase semántica donde el paciente pierde la comprensión, mientras que este es una variante más atrofia frontal o perisilviana del valle silviano, donde tenemos una fase más agramatical, es decir, la pérdida de la expresión del lenguaje. Otra de las demencias que en Colombia no se sabe si esta es como después de Alzheimer y Parkinson, no se sabe si esta va de tercera, de cuarta, van ahí cabeza a cabeza con la frontotemporal, que es la enfermedad por cuerpos de Lewy, que es un parkinsonismo con demencia de inicio tardío, generalmente por encima de los 75 años. La proteína es la alfa-sinucleína, es decir, la misma del Parkinson, pero ¿cómo hago yo la diferencia? Porque uno sabe que los pacientes con Parkinson pueden terminar en demencia, por supuesto. De hecho, eso es lo que uno debería esperar. Porque el inicio de deterioro cognitivo se da muy rápido. Entonces, lo que me permite a mí diferenciar es que transcurre menos de un año entre el parkinsonismo, o sea, la rigidez y el temblor y todo lo demás, y el inicio del deterioro. Si eso pasa, pues es un perfil más de demencia por cuerpos de Lewy. Si no, pues es un perfil más de deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson. Bueno, aquí vemos, está la alfa-sinucleína, donde acuérdense que el bulbo olfatorio inicia muy en tallo cerebral, por eso muchos de los pacientes vienen con esta anosmia, ¿no? Hiposmia muchos años antes de que hagan el trastorno motor y luego sí al final pues hacen pues toda la parte de la demencia, ¿no? La atrofia pues es un poco más difusa, la verdad, un poquito más posterior, pero respeta el esplenio del cuerpo calloso que no pasa, por ejemplo, en el Alzheimer. En cambio, en la demencia por cuerpos de Lewy sí hay una preservación de esa estructura. Esto no lo tenemos en Colombia, que es el SPECT con trazador de transportadores de dopamina, que sería como la forma más fácil para ayudarnos a apoyar el diagnóstico. Y bueno, finalmente, para cumplir con el tiempo, tratamiento. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Esto es tal vez de las cosas que tenemos más expectativa que realidad, ¿no? Lo que tenemos actualmente pues son los famosos inhibidores de acetilcolina. ¿Qué hacen los inhibidores de acetilcolina? Subir acetilcolina, ¿cierto? Son manejos sintomáticos, es decir, ninguno de los manejos actualmente aprobados aquí en Colombia son modificadores de patología, ninguno. Es decir, hay que ser muy claros con los pacientes. Estos medicamentos los utilizamos para mejorar un poco la calidad de vida del paciente y del cuidador, ¿sí? Pero no nos retrasan la evolución, ni nos frenan, ni nos mejoran la patología. Bueno, tenemos la argastimina, la dorepecil, la galantamina. Estos los utilizamos desde fases tempranas y la memantina, que es un modulador no competitivo en el NMDA, por eso pues, se dice que es neuroprotector, porque en teoría disminuiría la entrada de calcio intracelular, que lo utilizamos más en fases moderadas e que incluso se pueden utilizar en terapia dual, es decir, es posible combinar un fármaco inhibidor de acetilcolina con memantina, eso depende de si vemos algún beneficio, ¿sí? Normalmente son medicamentos que mejoran, no hay duda, ¿cierto? Los inhibidores de acetilcolina esterasa, los metaanálisis son claros en que ayudan a mejorar los síntomas, lo mismo pasa con la memantina, pero su efecto en tiempo es un poco, digamos, limitado y sabemos que generalmente cuando ya la demencia avanza, uno realmente los quita porque no encuentra mayor beneficio de ellos.
Pregunta típica del paciente y el familiar. Doctor, ¿hay alguna vitamina para la memoria? ¿Cierto? Yo creo que esto nos ha pasado a todos. Hay muchos estudios de esto y hay que ser francos y hay que ser, digamos, aquí muy objetivos. Si yo hablo de evidencia científica frente a esto, yo tengo que ser muy directo y decir, pues no hay una evidencia robusta a favor de nada de esto, ¿cierto? Científicamente. Pero uno no solo trata enfermedades, uno trata pacientes, ¿sí? Y la verdad que hay pacientes que, llámenlo como quiera, efecto placebo o efecto benéfico. Algunos pacientes consumen estas vitaminas, no les hacen daño y los pacientes se sienten mejor. Hay una liberación de endorfina, hay una percepción de mejoría. Uno como médico tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, eso hace parte del tratamiento. O sea, independientemente de que en un estudio de cierto de ensayo clínico no haya demostrado ser mejor que los tratamientos que tenemos actualmente, eso es una cosa. Pero en la práctica clínica, pues la verdad que uno juega con ambas cosas. Pero para ser sinceros, el Subenate, que no lo tenemos disponible en Colombia, está en Europa, tuvo unos estudios muy interesantes inicialmente, pero bueno, luego otros donde mostraban que al final no había mucha diferencia con no hacer nada. El aceite de coco, súper famoso. ¿Por qué? Por aquellos ácidos grasos de cadena media. Dentro del punto de vista neuropatológico y nutricional tiene sentido, pero la verdad que cuando se someten a ensayos clínicos, pues no demuestran ser mejor que lo que tenemos actualmente. La vitamina E también, que fue muy estudiada hace muchos años. Y lo mismo pasa con otras cosas como el ginkgo biloba, ¿cierto? Como los famosos dilatadores, los vasodilatadores, que el nimodipino. Les digo, cuando yo llevo esto a una evidencia científica hay que ser pues muy sinceros con el paciente. Hombre, no la hay. Es decir, o no la hay o la hay en que no hay diferencia, ¿sí? Pero otra cosa es el efecto benéfico placebo o perceptivo que tienen los familiares y los pacientes de esto y que yo como médico tengo que tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes sepan al son de hoy, esto es lo que tenemos. La terapia cognitiva, por supuesto que funciona y para mí subutilizada. La terapia cognitiva, cuando yo logro identificar cuáles son los dominios que están mal en mi paciente, la terapia cognitiva es muy buena, ayuda a mejorar, a restaurar o a compensar algunos de los deterioros. Bueno, y la modificación del estilo de vida, esto es obligatorio hacerlo. Lo que hablamos desde el principio, no solamente prevención primaria, prevención secundaria. Cierto que mi paciente duerma bien, que mi paciente tenga una vida social activa, que mi paciente no fume, que se controle sus comorbilidades, que tenga una alimentación balanceada. Generalmente la que tiene más estudios es la dieta mediterránea, ¿cierto? Que es casi que lo contrario a la dieta colombiana. Bueno, hay un sinfín de cosas que han demostrado que pueden ayudar, ¿cierto? El ejercicio, por ejemplo, también súper importante. Es que ustedes deben tenerlo en cuenta porque realmente esto es lo que deberíamos enseñar a nuestro paciente aparte de todo lo que hay, ¿sí? Y frente a tratamientos modificadores de enfermedad, pues ha sido, ¿cierto?, una crónica de múltiples medicamentos que se han ido para el traste. Decir que a 2021, pues el Crenesumab es un estudio que actualmente está siendo adelantado en Antioquia con el grupo del doctor Francisco Lopera y que esperamos que hayan, digamos, se prolongó un poco más de tiempo porque aún no se ha encontrado ningún resultado, pero parece que se vio ciertas cosas interesantes en una subpoblación de pacientes, así que estamos esperando el definitivo. Y no sé si ustedes han oído hablar del famoso aducanumab. Bueno, les cuento, el aducanumab fue aprobado en junio 6 del 2021, ya hace un poco más de un mes, bueno, 2 meses ya, como la primera terapia modificadora del Alzheimer, la verdad es eso. Entonces uno dice, por fin, ¿cierto? Pero bueno, uno como es crítico y siempre tiene que analizar las cosas, hay algunas cositas que dejan un poco el aducanumab con ciertas dudas porque hay algunas cuestiones metodológicas que hacen que algunos expertos hayan hecho un poco digamos, de precaución con las expectativas que puede generar el medicamento. Es un medicamento, un anticuerpo monoclonal contra la péptido de beta amiloide, es decir, barre amiloide. Eso es lo que hace la aducanumab.
¿Por qué digo que hay algunas dudas? Porque de hecho los dos estudios fueron descontinuados en el 2019 porque se encontró que no tenían eficacia. Pero en el 2020 se hizo un análisis post hoc y se encontró que parece que una subpoblación sí podía funcionar. Al final se hizo un análisis completo y se encontró que en los pacientes que tenían dosis altas y dosis en crescendo, había una mejoría de el perfil cognitivo diferente a placebo. Y fue con base en ese hallazgo que se decidió hacer la autorización del medicamento solamente para pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve por enfermedad de Alzheimer. Es decir, se tienen que hacer diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, no de perfil de Alzheimer. Si este medicamento llegara mañana a Colombia, no lo podrías utilizar en ningún lado, porque nosotros no tenemos la forma de hacer, bueno, podríamos utilizar un PET-FDG, pero no tendríamos los biomarcadores, ¿sí? Los efectos adversos, el más importante es que genera un efecto, puede generar un efecto de edema vasogénico y de hemorragia, por eso ya se sabe que está contraindicado en pacientes que están anticoagulados. Y pues se sabe que en los pacientes con ApoE4, que es precisamente la que más genera Alzheimer, pues habría que tener una precaución. No vamos a hablar más de él, simplemente quería darles este último brochazo para que nos adelantemos un poco al futuro, porque generalmente lo que aprueba la FDA al final termina siendo aprobado por el INVIMA. Sin embargo, pues tener un poco hay que aterrizar muy bien y saber leer muy bien los artículos, una lectura crítica de los medicamentos nuevos es lo que nos compete a nosotros los médicos. Y bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Un poco, yo sé que un poco amplia, traté de que fueran la hora y no pasarme más para que no se cansaran, pero bueno, creo que abarcamos, podemos decir que un mar de conocimiento de 1 milímetro de profundidad, ¿cierto? Como que miramos todo, algunas cositas, pero bueno, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias al doctor por esa excelente ponencia, muy interesante. Entonces, pues, si algún asistente tiene una pregunta para el doctor, bienvenida sea la pregunta. ¿No hay preguntas? Todo claro. Entonces, bueno, doctor, muchísimas gracias. César, tiene... Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. César, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Digamos, por ejemplo, una paciente que sufra de pronto de ansiedad, pero presente como esos síntomas de olvido, digamos, ¿cómo podemos diferenciar y tengan antecedentes en la familia de pronto de Alzheimer? ¿Cómo podemos diferenciar que esa Sí. sintomatología no tiene que ver con la ansiedad, sino, o de pronto como diagnóstico diferencial? ¿Cómo podríamos diferenciar esta parte? Bueno, muy buena pregunta, excelente. De hecho, es supremamente frecuente. Por eso es importante que en la fase de queja cognitiva yo establezca muy bien si realmente esto es algo que se debe a una enfermedad, digamos, degenerativa, ¿sí? O si es secundaria o explicada por algo. Obviamente, si yo tengo ansiedad, si yo tengo depresión, yo voy a tener una disminución de la atención. Y si yo tengo disminución de la atención, yo voy a tener digamos, no voy a poder almacenar información y por ende, pues no voy a recordar nada. Pero no porque mi memoria esté mal, sino porque mi atención está muy mal porque yo estoy pasando por un proceso de ansiedad y depresión. Si uno tiene dudas, pues uno puede hacer una exploración neuropsicológica y si uno tiene más dudas, pues uno inclusive puede inicialmente hacer un manejo más guiado hacia la parte emocional y afectiva y luego sí, pues ya poder, digamos, determinar si hay un deterioro cognitivo. Y adicionalmente a eso, acuérdense una cosa, y esto es lo que dificulta más las cosas, el 40% de los pacientes que terminan siendo una demencia neurodegenerativa empiezan con una enfermedad afectiva. Es decir, es muy frecuente
que años atrás los pacientes, por ejemplo, que al final son diagnosticados de Alzheimer, de demencia frontotemporal, de Lewy, tengan o hayan tenido diagnósticos de trastorno bipolar, de trastorno depresivo y trastorno de ansiedad. O sea, a veces estas enfermedades afectivas podrían llegar a ser el prodromo de la patología cognitiva. Listo, doctor, muchas gracias. Vale, con gusto. Doctor, ¿Sí? a mí me surge una duda con respecto al uso de la terapia ocupacional en el deterioro cognitivo. Pues Sí. podríamos hablar un poco sobre eso. Bueno, a ver, digamos, las terapias son todas diversas. Cuando yo hablo de terapia ocupacional, generalmente la terapia ocupacional, en el caso de enfermedades cognitivas, pues a través del apoyo de actividades motrices finas, yo podría obviamente entrenar, ¿cierto? La parte cognitiva, es decir, uno puede a través de la velocidad motora, de los ejercicios, uno puede entrenar memoria de trabajo, puede entrenar velocidad de procesamiento, atención, ¿sí? Pero realmente la terapia ocupacional, si solo la hacemos así, pensando que la terapia ocupacional es igual a la terapia cognitiva, estamos pues equivocados. La terapia cognitiva es completamente diferente, porque yo en la terapia cognitiva no solamente me voy a enfocar en las actividades que puedan tener alguna actividad visual y motriz, sino que voy a enfocarme en lo cognitivo. Es decir, yo en la terapia cognitiva voy a entrenar todo lo demás. Entonces, ¿qué diría yo? No es que vamos a cambiar la terapia cognitiva por la ocupacional, no. Yo puedo tener pacientes en los que perfectamente ambas terapias podrían ser razonables. Lo mismo la terapia motora y lo mismo la terapia del lenguaje. Claro, ¿por qué no? Si mi paciente tiene un parkinsonismo, si mi paciente tiene un trastorno del lenguaje, ¿por qué no? ¿Cierto? Hay cosas que se trabajan mucho más específicamente en esas terapias que en la terapia cognitiva. Entonces, saber muy bien la diferencia, ¿cierto? La diferencia está en que lo ideal para un paciente con deterioro cognitivo sí sería más bien enfocarlo como una terapia cognitiva y luego mirar si yo le podría beneficiar agregar ciertas cosas. Por ejemplo, si mi paciente tiene apraxia, la terapia ocupacional, fenomenal, le iría muy bien. Entonces, es más eso, es como saber que son diferentes, no son excluyentes, ¿cierto? Pero sí tenemos que empezar, sobre todo aquí en Bucaramanga, que yo creo que hemos mejorado, pero aquí era deterioro cognitivo, igual terapia ocupacional, ¿cierto? Y yo creo que ustedes preguntan en varios sitios terapia cognitiva y le dicen, ¿qué es eso? Eso debe ser fuera del POS. Y no, ni siquiera, está dentro del plan básico de salud. Lo hacen muchos sitios aquí en la ciudad, en Colombia. Subutilizado completamente el recurso. O mal utilizado a veces, ¿no? Pero bueno, esa es como la diferencia de esa terapia con la otra, ¿no? Doctor, hay una pregunta más en el chat. Claro. Preguntan, doctor, ¿tener antecedente de ansiedad o depresión predispone a demencia? O sea, Eh, ¿es algo que se podría considerar consecuente? Sí, bueno, ¿qué sabemos? Que el haber tenido depresión y ansiedad puede incrementar un 40% más de probabilidades de tener demencia. Pero obviamente, a ver, ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. El futuro de esto sería que yo pueda identificar los marcadores patológicos antes de que pase algo. Si yo, por ejemplo, soy capaz de evaluar los biomarcadores, la proteína, la alteración funcional del cerebro, eh, cuando mi paciente hace trastorno afectivo, yo podría decirle, hombre, ese trastorno afectivo es un prodromo de una enfermedad degenerativa. O le podría decir, ese trastorno neuropsiquiátrico no tiene nada que ver con una enfermedad degenerativa. Pero como nosotros no tenemos esa capacidad, inclusive en los sitios que sí tienen la capacidad, la verdad que en la práctica clínica no es tan fácil hacerlo. Es muy complicado. Uno podría hablar de probabilidades, ¿cierto? Probabilidades, 35, 40%. Pero no significa necesariamente que todas las personas que hagan depresión y ansiedad vayan a desarrollar demencia, pero sí es un factor de riesgo reconocido, ¿sí? Y sobre todo, si no se corrige, ¿sí? El no corregir una depresión y una ansiedad puede desencadenar demencia. ¿Por qué? Acuérdense una cosa, es decir, acuérdense que todo esto tiene una base neurobiológica. Existe
una alteración, un desequilibrio de los neurotransmisores. Incluso la depresión puede generar una atrofia del lóbulo frontal brutal, ¿sí? Una disminución de la sinapsis. Y esto obviamente que puede predisponer a que finalmente hagamos un desencadenante de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces yo lo vería más así, ¿no? No necesariamente, pero sí es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Manejarlo, sobre todo si la depresión y la ansiedad se presentan después de los 60 años en un paciente que no haya tenido antecedentes neuropsiquiátricos, es cuando más uno tiene que prender las alarmas de que a lo mejor esto sí puede ser como un prodromo de una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, nuevamente muchas gracias al doctor por su ponencia, por el tiempo y la colaboración con IMIC. Muchas gracias a toda la gente que asistió hoy, una charla muy enriquecedora. Y pues les recuerdo que queda grabada y se sube en nuestro canal de YouTube de IMIGUNAP. Entonces, pues el link se lo dejamos en la página de Instagram. Entonces, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias nuevamente por la invitación, por este rato que tuvimos para hablar un poco de esto y bueno, y espero que esto haga un poco más visible el abordaje de estas enfermedades. Y bueno, pues nada, encantado y muchas gracias y buenas noches para todos. Que estén muy bien. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Hasta luego.